Dios al mundo pudo amar, al primer par de su hogar, echados compadeció y les vistió, les perdonó y un redentor prometió. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Y cuando el tiempo pasará con cada reino mundanal, y cada trono caerá con cada trama y plan carnal, la gran canción de salvación su pueblo cantará. La gran canción de salvación su pueblo cantará. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, Amor de Dios, inagotable, maravilloso, único e infinito. Y ese es lo que como cristianos esperamos en nuestras vidas, pero también debemos dar ese amor de Dios que brote en nosotros. Vamos a iniciar este tiempo y hoy correrá a cargo de Melina y Jesús el tiempo de la lectura y de la oración, así que ellos estarán haciendo este tiempo. Hermanos, que el Señor los bendiga. Estamos muy contentos de poder exaltar juntos el nombre de nuestro Dios en esta mañana, y vamos a hacer una lectura juntos. Les pido de favor que en sus casas puedan abrir su Biblia en Efesios capítulo 3, y vamos a estar leyendo del versículo 14 al 21. Dice la palabra de Dios: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a hacer la oración para consagrar este tiempo, así que vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros, porque has provisto a lo largo de esta semana de lo necesario para
para subsistir, Señor. Pero sobre todo porque has estado con nosotros, nos has guardado, nos has cuidado, nos has protegido en medio de este tiempo, Señor, difícil, en medio de este tiempo de duda, de aislamiento, Señor. Sabemos que tú has estado con nosotros, sabemos que tú nos has ayudado, nos has dado lo necesario para que podamos afrontarla. Queremos poner este tiempo en tus manos, confiados de que, Señor, tú hablarás a nuestra vida, de que, Señor, tú traerás palabra nueva, palabra viva, palabra necesaria para nuestros corazones. Te agradecemos y consagramos este tiempo a ti, Señor. Permítenos estar atentos y gozarnos en el tiempo de alabanza, poder estar completamente atentos al tiempo de la predicación y poder recibir el alimento espiritual, poder alimentarnos de la mejor manera. Usa al pastor, dale palabra nueva, Señor. Usa su vida, úngele para que pueda traernos una palabra viva, una palabra que seas tú, Señor, hablando en nuestras vidas. Te pedimos que bendigas este tiempo, que sea un tiempo de bendición, de alabanza, Señor, en el que podamos gozarnos y alegrarnos de que estemos juntamente, cada uno en sus hogares, pero todos juntos alabando y glorificando tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos y ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a continuar. ¿Qué tal, Dios hermanos? bendiga. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios en esta semana, en este día, dando gracias a Dios porque nos ha bendecido y esperemos que nos podamos gozar juntos. Amén. Dios está llamando a la guerra, nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor, tomaremos las armas que Él nos preparó. Dios está llamando a la guerra, nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor, tomaremos las armas que Él nos preparó. Tú y yo somos un pueblo, tú y yo, preparado para mostrar las grandezas del Señor, para tomar la tierra que nos entregó. Dios está llamando a la guerra, nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor, tomaremos las armas que Él nos preparó. Dios está llamando a la guerra, nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor, tomaremos las armas que Él nos preparó. Tú y yo somos un pueblo, tú y yo, preparados
Gracias, Señor. Gracias porque eres bueno con nosotros. Amén. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. En tu majestad Te adoro a te adoro a ti. Te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. En tu majestad Te adoro a ti. te adoro a ti. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu
adoramos, Señor, y eres tú el propósito de nuestra adoración, Padre. Que no solamente sean palabras cantadas, hermosas estrofas que suenen bien a nuestro oído, sino que puedan ser, Señor, palabras que broten del fondo de nuestro corazón para adorarte, Señor, para adorarte con libertad, para adorarte, Señor, al único, al que vive, al que con amor profundo, Señor, envió a su Hijo por cada uno de nosotros. Bendice este tiempo, bendice tu palabra, bendice a cada uno de mis hermanos que están escuchando, Señor, este servicio. Te sea la honra y la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermoso tiempo de alabanza con los chicos de la alabanza. Dios les bendiga, muchachos. Y hermanos, amados hermanos, cuando nosotros vemos lo que Dios hace, la respuesta natural del ser humano es adorar, ¿no? Adorar, reconocer que Él es el dueño de todo, el que se manifiesta en todo. Amados hermanos, así como al principio se entonaba ese himno de la inmensidad del amor de Cristo, en este tiempo el sermón se llama Amor, Experiencia y Reflejo. Amor es una palabra que usamos mucho, de muchas maneras, de diversas maneras, pero la verdad es que este pasaje que leímos de Efesios 3 nos marca una inmensidad. Cuando hablamos de inmensidad, hablamos de algo que no es cuantificable, que es demasiado grande como para poder ponerle un principio y un final. El amor de Dios así es para con nuestras vidas. Así es el amor de Cristo para con cada uno de nosotros. Y el pasaje ya lo leímos, por supuesto, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos damos cuenta, amados hermanos, en este pasaje, todo el libro de Efesios nos muestra, de hecho es una de las epístolas donde el apóstol Pablo menciona repetidas veces la palabra amor de muchas maneras, pero siempre es ágape. Utiliza, voy a mencionar las declinaciones, ¿verdad? Como dice ágape, egapesen, agapate, agapón, que es uno de los más importantes porque habla directamente de Dios, hablando de ese amor hacia la humanidad. Agapontón, ¿verdad? Y usted va a decir, eso se oye raro y no le veo mucho sentido, pero entre todas estas son más de 20 veces que podemos ver en el libro de Efesios la palabra amor. En una de ellas, la palabra ágape está haciendo referencia a una fuente. En otras ocasiones la palabra ágape hace referencia a alguien que recibe ese amor. En alguna ocasión, solamente en una ocasión se menciona un ágape para toda la humanidad. Cuando habla de manera general es un plural, pero la fuente es la misma, proviene del amor de Dios, que es el ágape precisamente, ¿verdad? Entonces es un libro interesante, el libro de Efesios, cuando habla del amor, este amor que procede del Padre, este amor que es grande. El versículo 4 del capítulo 1 dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables ante sus ojos. Wow, este es un versículo bastante comprometedor para la vida humana. Es decir, si yo llego a comprender el gran amor de Cristo, yo no puedo ser ajeno a ese gran amor que fue derramado
por cada uno de nosotros. Y así arranca, de hecho, hablando del tema del amor en el libro de Efesios, así arranca. Y este versículo, cuando hace referencia aún hasta allá atrás, donde no había nada en la creación, el amor de Dios estaba ya derramándose por cada uno de nosotros. Esto no importa, amado hermano, qué idioma hablemos o de qué raza seamos. Lo importante es que Dios nos ama. Ahora vamos a entrar aquí a varios detallitos, ¿verdad? Pero el capítulo 3 dice: por esta causa doblo mis rodillas. En el pasaje que leímos, en la versión que se leyó dice: nos arrodillamos ante Dios, creador del que existe en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Esa es mi razón, ese es mi motivo. Y entonces aquí tenemos que empezar a ver qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Cuando dice el pasaje: cuando pienso en todo esto, cuando medito en todo esto, mis piernas, mis rodillas no soportan permanecer en pie. Se tienen que doblar, se tienen que humillar al ver toda esta obra de Dios, ese amor tan grande. Capítulo 2 no mencionamos mucho sobre él, ¿verdad? Porque es parte de lo que está introduciendo el libro, pero cuando vemos esta razón, ¿verdad? Ese amor, la gracia de Dios no es por acción de nosotros. El escritor en el capítulo 3 dice: mis piernas, mis rodillas solamente tienen una reacción: doblarse, humillarse. No soportan quedarse de pie firmes, ¿verdad? Entonces, amado hermano, cuando nosotros vemos esta circunstancia, ¿verdad? ¿Con qué relacionamos el hecho de doblar las rodillas? Inmediatamente pensamos en doblar las rodillas con la situación de orar, ¿verdad? Orar, doblar nuestras rodillas y orar ante Dios, ¿verdad? Pero ¿por qué causa? Porque decíamos al principio, ¿verdad? El sermón es amor, es una experiencia y un reflejo, ¿verdad? Una experiencia, ¿sabe? En la experiencia de nuestras vidas hay muchas cosas que se olvidan fácilmente. Usted puede tener una experiencia bonita, alegre, ¿verdad? Y pasan los años y se olvida, ¿no? Pero hay experiencias que nos marcan. Hay buenas y malas, ¿verdad? Hay experiencias, los que somos casados, ¿verdad? La boda, fue una experiencia que marca nuestras vidas, ¿verdad? Ese tiempo es único. El tiempo cuando nacen nuestros hijos es una experiencia de vida que marca, que es única. Pero hay experiencias muy dolorosas. Cuando fallece un ser querido, de esos que son muy cercanos, un papá, un hermano, un hijo, un esposo, una esposa. Experiencias dolorosas que marcan la vida también, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de amor, y yo lo quiero llevar a experiencia y reflejo, ¿verdad? Yo quiero hablar un poquito en ese amor como una experiencia, pero no una experiencia. Por eso es que hablé de ese amor ágape, ¿verdad? Porque no es el amor como aquel, un bonito amor donde siento mariposas en el estómago. No es ese amor sentimental. Es el amor que proviene de Dios, que te lleva a una experiencia, y que al apóstol Pablo lo llevó a un momento de decir: mis rodillas no soportan permanecer de pie. Se tienen que doblar, se doblegan ante ese amor,
ante ese Dios poderoso. Por lo tanto, aunque por supuesto el apóstol Pablo no está minimizando el hombre exterior, ¿verdad? Pero no es el tema aquí que quiere enfocar el apóstol Pablo. Él hace una referencia al hombre interior. El hombre interior, aquel que tiene que ser fortalecido, aquel, amado hermano, que nosotros tenemos que entender que necesita aquel hombre interior que donde están los sentimientos, donde están aquellas cosas muy íntimas del ser humano, aquellas que podemos explicar tal vez con un ejemplo bíblico allá del libro de Primera Reyes, en el ejemplo de Elías, ¿no? Cuando es señalado de que lo van a matar, y él sale huyendo por temor y se mete a una cueva, y ahí en la cueva él tiene una experiencia no agradable en lo más profundo de su ser. Es más, estando en esa cueva, él dice: me quisiera morir aquí en este lugar. ¿Ah? Ese hombre interior que se desgasta, ese hombre interior que, amado hermano, necesita ser fortalecido, ese hombre interior que necesita la experiencia del amor de Dios y ver el sublime amor de Dios para con cada uno de nosotros. Ese hombre interior donde pueden estar nuestras voluntades, nuestras emociones, donde está nuestra conciencia, donde están aquellos aspectos humanos que son muy propios de cada uno de nosotros y que a veces no los conoce nadie más que nosotros. Ese hombre interior, amado hermano, donde Hebreos dijo que la palabra sí puede llegar a lo profundo y penetrar grandemente, donde rompe los huesos, rompe las coyunturas y puede llegar hasta lo profundo de ese hombre. Ese hombre interior necesita ser fortalecido con el amor de Dios. Ese hombre debe ser fortalecido, amado hermano, con las riquezas de la gloria de Dios. Y en este primer punto es algo que necesitamos entender, fortaleciendo al hombre interior, fortaleciendo ese hombre interior, amado hermanos, que necesita ser renovado de parte de Dios. Pero mire cómo dice, es renovado y es fortalecido conforme a las riquezas de su gloria. Es decir, estamos hablando del amor ágape, estamos hablando de una experiencia con Dios que es fortalecido con las riquezas de la gloria de Dios. Es decir, un hombre interior no va a ser fortalecido porque me compré un auto nuevo, una camisa nueva, o tengo bastante dinero, ¿verdad? Porque hago muchos viajes. Este hombre interior, del cual el apóstol Pablo menciona, es fortalecido con las riquezas de la gloria de Dios. Amados hermanos, esa fortaleza es una fortaleza espiritual. Y es interesante cuando habla de ser fortalecidos, porque en el griego hay diferentes tiempos, como en el español, y también como en el español existe algo que se llaman voces, y cuando habla de voces es pasiva o activa, y aquí voy rápido para no abundar en esto. Cuando habla de fortaleza es una voz pasiva. Una voz pasiva hace una referencia a que no se puede fortalecer por sí mismo o por recursos propios. Por eso, antes de esto, o cuando menciona cómo es fortalecido, es por las riquezas de la gloria de Dios. Es decir, solamente puedo ponerme delante de Dios y esperar que Dios sea el que me fortalezca. En medio de la circunstancia que nosotros estemos viviendo, en medio del pecado desgarrador, que a veces el pecado, amados hermanos, no solamente nos hace apartarnos de Dios, nos pisotea y nos agobia y nos está pulverizando.
solamente Dios es el que puede llegar para renovar ese ser interior. Por lo tanto, amado hermano, solamente podemos esperar en Dios. Pensando en lo que estamos viviendo como sociedad y con una lucha acelerada por encontrar una vacuna o una medicina que pueda ser la correcta, tenemos que ponernos a pensar como cristianos. Vamos a esperar eso, por supuesto. Vamos a esperar la vacuna y por supuesto que amado hermano, se aplicará, ¿no? Como muchas vacunas que existen hoy en día. Pero no hay una fecha. Algunos dicen un año. Algunos dicen a finales, los más optimistas, ¿verdad? La realidad es que no hay una fecha. Entonces, como cristianos, nosotros debemos tener una esperanza en Dios. Y cuando la desesperación tome control de nuestras vidas, tú tienes que mirar a lo alto y decir: mi socorro viene de Jehová. Solamente puedo esperar en Él. Y cuando sigue hablando, en el segundo punto, amado hermano, que quiero hablar en esta parte, es un Dios que viene a ser morada. Versículo 17. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Y yo sé que tal vez he hablado mucho de términos griegos, ¿verdad? La palabra fue escrita así, de esa manera, y no pretendo dar una cátedra de ninguna manera sobre eso, ¿verdad? Pero hay algo interesante en este punto, ¿verdad? Cuando dice que Dios va a ser morada, el tiempo en el que está escrito ahí es un auristo. Y el auristo es un tiempo propio del griego. El auristo hace una referencia a que es una obra que se hace una sola vez, como la cruz de Cristo y la muerte de Cristo. Solamente en una ocasión se hizo. Cuando el pasaje dice un Dios que hace morada, está escrito en ese término, en ese tiempo. Es decir, tenemos que creer que Dios ahí está con nosotros. Si ya tuviste esa experiencia de la cual estoy hablando, si ya tuviste esa experiencia del amor de Dios en tu vida, tú tienes que creer que Dios no abandona a sus hijos. Y que cuando Él dijo: vengo a ser morada a tu casa, a tu corazón, tú tienes que creer que Él está ahí. Porque Él no llegó a hacer un contrato por un año como cuando rentamos algún lugar, ¿verdad? Él no llegó y dijo: pues voy a ver si me gusta este lugar y si me convence, pues me quedo. Él vino a habitar y a poner su morada en nuestros corazones. Si tú has tenido esa experiencia. Y yo sé que cuando hablamos de experiencia, a veces podemos sonar muy subjetivos. Pero, amado hermano, cuando yo te hablo de experiencia del amor de Dios, yo ya he hablado de ese amor de Dios, pero tal vez algunos van conectándose apenas, ¿verdad? Y no estoy hablando de una experiencia sensitiva, ¿verdad? Una experiencia real que se produjo en el hombre interior y que marcó tu vida para siempre. Cuando tú ves eso, experimentas eso, Cristo ha hecho morada en tu corazón y en tu vida. Y amado hermano, esta acción es como la del libro de Éxodo 40, ya cuando el Espíritu de Dios descendió en el tabernáculo. ¿Ah? Ese tabernáculo no era algo que decía: a veces estoy con ustedes y a veces no. En el tabernáculo dice que de día había una nube, pero por la noche había un fuego sobre él.
Porque la presencia de Dios hacía morada en el pueblo de Israel. Así es Dios habitando en nosotros. En los días nublados y en los días soleados. En los días donde no hay lluvia, pero también en los días donde quisiéramos que parara de llover en todo lo que estamos viviendo. Dios sigue estando con nosotros. Y luego, amados hermanos, más adelante dice: echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellos las mantendrán fuertes. Echar raíces profundas. Yo no sé si tú has visto alguna vez alguna palmera en medio de una tormenta tropical, ¿verdad? O de un huracán. No que hayas estado en el huracán, yo no he estado, ¿verdad? Pero lo he visto en las noticias, ¿verdad? Y es interesante ver las palmeras, porque las palmeras se doblan, y algunas inclusive quedan medio dobladas, ¿verdad? Pero no se rompen, a menos que sean desgajadas, ¿verdad? No es como los árboles. Generalmente los árboles que aquí en Morelos, ¿verdad? Cuando hay una tormenta muy fuerte de lluvia, ya escuchamos noticias, inmediatamente escuchamos, ya hay un árbol que se cayó y está tapando una avenida, porque hay árboles que no tienen las raíces suficientes, ¿verdad? Pero una palmera o árboles que generan una raíz profunda no pueden ser desarraigados. Es decir, cuando tú tienes una experiencia con el amor de Dios, tú empiezas a generar raíces profundas que no van a permitir que ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos pueda separar del amor de Dios. Nada te puede separar del amor de Dios. A menos que tú digas: yo ya no quiero saber nada de Dios. Pero, amado hermano, si tú has tenido una experiencia con Dios, no vas a querer eso. Por eso tenemos, amado hermano, que echar raíces profundas. Un amor sujeto a Dios y no a nuestra voluntad. Un amor que esté cimentado en el Dios vivo. Y número 3, con un propósito específico. En el versículo 18, Pablo está hablando sobre una manera en que tenemos que acercarnos. Dice: espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. El amor de Dios tiene propósitos grandes y maravillosos, y tenemos que conocer ese amor de Dios. Ese amor de Dios, amado hermano, que lo podríamos hablar en 4 dimensiones, como la dice el apóstol Pablo ahí en ese versículo, ¿no? Ancho. Preston Taylor dice, ¿verdad?, que es lo suficientemente ancho como para cubrir océanos, para penetrar junglas y para transformar vidas. Me gusta como lo dice él. Un amor profundo, un amor, amado hermano, que es grande y maravilloso para con cada uno de nosotros. Un amor que unió de 2 pueblos a uno, ¿verdad? A judíos y a gentiles, para hacer la iglesia. Un amor con una longitud grande. Hay un escritor que dice, ¿verdad?, el alcance del amor es porque nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Hasta allá nos alcanza. Grande. Un amor profundo, como lo dice Filipenses 2, que se humilló a sí mismo hasta entregar a la muerte de cruz. Entregarse en la muerte y muerte de cruz. Profundo amor, gran amor.
un amor alto que dice que llega hasta la presencia de Dios. Es tan alto que llega hasta allá con la bendición espiritual. Amado hermano, un amor con una experiencia interna que se debe reflejar en nuestras vidas. Yo te quiero preguntar, ¿has experimentado ese amor de Dios? Ese amor de Dios que no tiene que ver con las emociones. Ese amor de Dios, hemos hablado en diferentes maneras de este amor y cómo Efesios, uno de sus temas es el amor, ¿verdad? Ese amor que está para todos, pero no todos han tenido una experiencia con ese amor. Ese amor que cuando empieza el apóstol Pablo a hacer un pequeño resumen de todo esto en el capítulo 3, dice: mis rodillas no soportan más permanecer en pie y me tengo que doblegar ante ese Dios. ¿No será un buen momento para que doblemos nuestras rodillas? Si estuviéramos en la iglesia, yo creo que tendríamos que correr al altar en este momento, ¿verdad? Pero amado hermano, tal vez es un momento para que ahí donde estamos, nuestras rodillas se doblen y le digamos: Señor, gracias por tu amor perfecto para cada uno de nosotros. Bendito Padre, gracias Señor, gracias por tu amor profundo, ancho, grande, Padre Celestial, para cada uno de nosotros. Gracias Padre, porque este amor debe ser una experiencia que no debe pasar por alto en nuestras vidas, una experiencia que marque nuestras vidas, pero que también debe reflejarse. Una experiencia, Señor, que debe ser evidenciada en medio de las crisis, en medio de los momentos cuando no sabemos qué pudiéramos hacer con nuestra sabiduría. Entonces tenemos que recordar: Dios sí puede. En medio de un tiempo cuando la desesperación puede tomar control de mi hombre interior, Señor, tú nos recuerdas y dices: yo estoy aquí contigo. Padre Celestial, profundo amor. Ayúdanos, Padre Celestial, a comprender, a vivir y a entender, Señor, que ese amor vino a ser morada sobre nosotros, que tú llegaste para ser morada sobre nuestras vidas. Bendice a tu iglesia y enséñanos a caminar en ese amor, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Mi amado hermano, gracias por mantenerse, ¿verdad?, en medio de este tiempo en las transmisiones. Ya ha sido un tiempo bastante largo, pero yo le invito a que permanezcamos. Dios sigue estando con cada uno de nosotros y en el momento propicio nos volveremos a congregar y estaremos juntos. Un abrazo a toda la familia en Cristo. El Señor les bendiga. Hasta luego.